Constitución dogmática sobre la Iglesia. Capítulo 3. Constitución jerárquica de la Iglesia y particularmente el episcopado. Punto 18. Para apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en su Iglesia diversos ministerios ordenados al bien de todo el cuerpo. Porque los ministros que poseen la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos cuantos son miembros del pueblo de Dios y gozan, por tanto, de la dignidad cristiana, tiendan todos libre y ordenadamente a un mismo fin y lleguen a la salvación. Este Santo Concilio, siguiendo las huellas del Vaticano I, enseña y declara con él que Jesucristo, eterno Pastor, edificó la Santa Iglesia enviando a sus apóstoles como él mismo había sido enviado por el Padre, y quiso que los sucesores de éstos, los obispos, hasta la consumación de los siglos, fuesen los pastores de su Iglesia. Pero para que el episcopado mismo fuese uno solo e indiviso, estableció al frente de los demás apóstoles al bienaventurado Pedro, y puso en él el principio y fundamento, perpetuo y visible, de la unidad de fe y de comunión. Esta doctrina de la institución, perpetuidad, fuerza y razón de ser del Sacro Primado del Romano Pontífice y de su magisterio infalible, el Santo Concilio la propone nuevamente como objeto de firme fe a todos los fieles, y prosiguiendo dentro de la misma línea, se propone, ante la faz de todos, profesar y declarar la doctrina acerca de los obispos, sucesores de los apóstoles, los cuales, junto con el sucesor de Pedro, vicario de Cristo y cabeza visible de toda la Iglesia, rigen la casa del Dios vivo. Punto 19. El Señor Jesús, después de haber hecho oración al Padre, llamando así a los que Él quiso, eligió a los 12 para que viviesen con Él y enviarlos a predicar el reino de Dios. A estos apóstoles los instituyó a modo de colegio, es decir, de grupo estable, y puso al frente de ellos a Pedro, elegido de entre ellos mismos. A estos envió Cristo, primero a los hijos de Israel, luego a todas las gentes, para que, con su potestad que les comunicaba, hiciesen discípulos suyos a todos los pueblos, los santificasen y gobernasen, y así dilatasen la Iglesia y la apacentasen, sirviéndola, bajo la dirección del Señor, todos los días hasta la consumación de los siglos. En esta misión fueron confirmados plenamente el día de Pentecostés, según la promesa del Señor: recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos, así en Jerusalén como en toda la Judea y Samaria, y hasta el último confín de la tierra. Los apóstoles, pues, predicando en todas partes el Evangelio, que los oyentes recibían por influjo del Espíritu Santo, reúnen la Iglesia universal que el Señor fundó en los apóstoles y edificó sobre el bienaventurado Pedro, su cabeza, poniendo como piedra angular del edificio a Cristo Jesús. Punto 20. Esta divina misión, confiada por Cristo a los apóstoles, ha de durar hasta el fin de los siglos, puesto que el Evangelio que ellos deben transmitir es en todo tiempo el principio de la vida para la Iglesia, por lo cual los apóstoles en esta sociedad jerárquicamente organizada tuvieron cuidado de establecer sucesores. En efecto, no sólo tuvieron diversos colaboradores en el ministerio, sino que, a fin de que la misión a ellos confiada se continuase después de su muerte, los apóstoles, a modo de testamento, confiaron a sus cooperadores inmediatos el encargo de acabar y consolidar la obra por ellos comenzada, encomendándoles que atendieran a toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo los había puesto para apacentar la Iglesia de Dios. Establecieron, pues, tales colaboradores y les dieron la orden de que, a su vez, otros hombres probados,
al morir ellos, se hiciesen cargo del ministerio. Entre los varios ministerios que ya desde los primeros tiempos se ejercitan en la Iglesia, según testimonio de la tradición, ocupa el primer lugar el oficio de aquellos que, constituidos en el episcopado por una sucesión que surge desde el principio, conservan la sucesión de la semilla apostólica primera. Así, según atestigua San Ireneo, por medio de aquellos que fueron establecidos por los apóstoles como obispos y como sucesores suyos hasta nosotros se pregona y se conserva la tradición apostólica en el mundo entero. Así pues, los obispos, junto con los presbíteros y diáconos, recibieron el ministerio de la comunidad para presidir en nombre de Dios sobre la grey, de la que son pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado, y ministerios dotados de autoridad. Y así como permanece el oficio concedido por Dios singularmente a Pedro, el primero entre los apóstoles, y se transmite a sus sucesores, así también permanece el oficio de los apóstoles de apacentar la Iglesia que permanentemente ejercita el orden sacro de los obispos. Enseña, pues, este sagrado sínodo que los obispos han sucedido por institución divina en el lugar de los apóstoles como pastores de la Iglesia, y quien a ellos escucha, a Cristo escucha, y quien los desprecia, a Cristo desprecia, y al que le envió. Punto 21. Así pues, en los obispos, a quienes asisten los presbíteros, Jesucristo nuestro Señor está presente en medio de los fieles como Pontífice Supremo, porque, sentado a la diestra de Dios Padre, no está lejos de la congregación de sus pontífices, sino que principalmente a través de su servicio eximio, predica la palabra de Dios a todas las gentes y administra sin cesar los sacramentos de la fe a los creyentes, y, por medio de su oficio paternal, va agregando nuevos miembros a su cuerpo con regeneración sobrenatural. Finalmente, por medio de la sabiduría y prudencia de ellos, orienta y guía al pueblo del Nuevo Testamento en su peregrinación hacia la eterna felicidad. Estos pastores, elegidos para apacentar la grey del Señor, son los ministros de Cristo y los dispensadores de los misterios de Dios, y a ellos está encomendado el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios y la administración del Espíritu y de la justicia en gloria. Para realizar estos oficios tan altos, fueron los apóstoles enriquecidos por Cristo con la efusión especial del Espíritu Santo, y ellos, a su vez, por la imposición de las manos, transmitieron a sus colaboradores el don del Espíritu, que ha llegado hasta nosotros en la consagración episcopal. Este Santo Sínodo enseña que con la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacramento del orden, que por esto se llama en la liturgia de la Iglesia y en el testimonio de los santos padres, supremo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. Ahora bien, la consagración episcopal, junto con el oficio de santificar, confiere también el oficio de enseñar y regir, los cuales, sin embargo, por su naturaleza, no pueden ejercitarse, sino en comunión jerárquica con la cabeza y miembros del colegio. En efecto, según la tradición, que aparece sobre todo en los ritos litúrgicos y en la práctica de la Iglesia, tanto de Oriente como de Occidente, es cosa clara que con la imposición de las manos y las palabras consagratorias se confiere la gracia del Espíritu Santo y se imprime el sagrado carácter, de tal manera que los obispos en forma eminente y visible hagan las veces de Cristo, Maestro, Pastor y Pontífice, y obren en su nombre. Es propio de los obispos el admitir, por medio del sacramento del orden, nuevos elegidos en el cuerpo episcopal. Punto 22. Así como, por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un solo colegio apostólico. De igual modo, se unen entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles.
ya la más antigua disciplina, conforme a la cual los obispos establecidos por todo el mundo comunicaban entre sí y con el obispo de Roma, con el vínculo de la unidad, de la caridad y de la paz, como también los concilios convocados para resolver en común las cosas más importantes, contrastándolas con el parecer de muchos, manifiestan la naturaleza y forma colegial propia del orden episcopal, forma que claramente demuestran los concilios ecuménicos que a lo largo de los siglos se han celebrado. Esto mismo lo indica también el uso, introducido de antiguo, de llamar a varios obispos a formar parte en el rito de consagración, cuando un nuevo elegido ha de ser elevado al ministerio del sumo sacerdocio. Uno es constituido miembro del cuerpo episcopal en virtud de la consagración sacramental y por la comunión jerárquica con la cabeza y miembros del colegio. El colegio o cuerpo episcopal, por su parte, no tiene autoridad si no se considera incluido el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo, quedando siempre a salvo el poder primacial de éste, tanto sobre los pastores como sobre los fieles. Porque el romano pontífice tiene, en virtud de su cargo de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, potestad plena, suprema y universal sobre la Iglesia, que puede siempre ejercer libremente. En cambio, el orden de los obispos, que sucede en el magisterio y en el régimen pastoral al colegio apostólico, más aún en quien perdura continuamente el cuerpo apostólico, junto con su cabeza, el romano pontífice, y nunca sin esta cabeza, es también sujeto de la suprema y plena potestad sobre la universal Iglesia, potestad que no puede ejercitarse sino con el consentimiento del romano pontífice. El Señor puso solamente a Simón como roca y portador de las llaves de la Iglesia, y le constituyó pastor de toda su grey. Pero el oficio que dio a Pedro de atar y desatar consta que lo dio también al colegio de los apóstoles, unido por su cabeza. Este colegio expresa la variedad y universalidad del pueblo de Dios en cuanto está compuesto de muchos, y la unidad de la grey de Cristo en cuanto está agrupada bajo una sola cabeza. Dentro de este colegio, los obispos, guardando fielmente el primado y principado de su cabeza, gozan de su potestad propia en bien no sólo de sus propios fieles, sino incluso de toda la Iglesia, siendo el Espíritu Santo el que robustece sin cesar su estructura orgánica y su concordia. La potestad suprema que este colegio posee sobre la Iglesia universal se ejercita de modo solemne en el concilio ecuménico. No puede haber concilio ecuménico que no sea aprobado o al menos aceptado como tal por el sucesor de Pedro. Y es prerrogativa del romano pontífice convocar estos concilios ecuménicos, presidirlos y confirmarlos. Esta misma potestad colegial puede ser ejercitada por obispos dispersos por el mundo, a una con el Papa, con tal que la cabeza del colegio los llame a una acción colegial, o por lo menos apruebe la acción unida de ellos, o la acepte libremente para que sea un verdadero acto colegial. Punto 23. La unión colegial se manifiesta también en las mutuas relaciones de cada obispo con las iglesias particulares y con la Iglesia universal. El romano pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los obispos como de la multitud de los fieles. Del mismo modo, cada obispo es el principio y fundamento visible de unidad en su iglesia particular, formada a imagen de la Iglesia universal, y de todas las iglesias particulares quede integrada la única Iglesia católica. Por esto, cada obispo representa a su Iglesia, tal como todos ellos, a una con el Papa, representan toda la Iglesia en el vínculo de la paz, del amor y de la unidad. Cada uno de los obispos que es puesto al frente de una iglesia particular ejercita su poder pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que se le ha confiado, no sobre las otras iglesias ni sobre la Iglesia universal. Pero, en cuanto miembros del colegio episcopal y como legítimos sucesores de los apóstoles, todos deben tener aquella solicitud por la Iglesia universal
que en la institución y precepto de Cristo exigen, que, aunque no se ejercite por acto de jurisdicción, contribuye, sin embargo, grandemente al progreso de la Iglesia universal. Todos los obispos, en efecto, deben promover y defender la unidad de la fe y la disciplina común en toda la Iglesia, instruir a los fieles en el amor del cuerpo místico de Cristo, sobre todo de los miembros pobres y de los que sufren o son perseguidos por la justicia. Promover, en fin, toda acción que sea común a la Iglesia, sobre todo en orden a la dilatación de la fe y la difusión plena de la luz de la verdad entre todos los hombres. Por lo demás, es cosa clara que, gobernando bien sus propias iglesias como porciones de la Iglesia universal, contribuyen en gran manera al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de todas las iglesias. El cuidado de anunciar el Evangelio en todo el mundo pertenece al cuerpo de los pastores, ya que a todos ellos en común dio Cristo el mandato imponiéndoles un oficio común, según explicó ya el Papa Celestino a los padres del Concilio de Éfeso. Por tanto, todos los obispos, en cuanto se lo permite el desempeño de su propio oficio, deben colaborar entre sí y con el sucesor de Pedro, a quien particularmente se ha encomendado el oficio de propagar la religión cristiana. Deben, pues, con todas sus fuerzas, promover las misiones, no sólo de operarios para la mies, sino también de socorros espirituales y materiales, ya sea directamente por sí, ya sea excitando la ardiente cooperación de los fieles. Procuren, finalmente, los obispos, según el venerable ejemplo de la antigüedad, prestar una fraterna ayuda a las otras iglesias, sobre todo las iglesias vecinas y más pobres, dentro de esta universal sociedad de la caridad. La divina providencia ha hecho que las varias iglesias fundadas en diversas regiones por los apóstoles y sus sucesores, con el correr de los tiempos, se hayan reunido en grupos orgánicamente unidos, que, dentro de la unidad de la fe y la única constitución divina de la Iglesia, gozan de disciplina propia, de ritos litúrgicos propios y de un propio patrimonio teológico y espiritual, entre las cuales concretamente las antiguas iglesias patriarcales, como madres en la fe, engendraron a otras, y con ellas han quedado unidas hasta nuestros días por vínculos especiales de caridad, tanto en la vida sacramental como en la mutua observancia de derechos y deberes. Esta variedad de iglesias locales, dirigidas, sin embargo, a un solo objetivo, muestra admirablemente la indivisa catolicidad de la Iglesia. Del mismo modo, las conferencias episcopales hoy en día pueden desarrollar una obra múltiple y fecunda a fin de que el afecto colegial tenga una aplicación concreta. Punto 24. Los obispos, en su calidad de sucesores de los apóstoles, reciben del Señor, a quien se ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, la misión de enseñar a todas las gentes y de predicar el Evangelio a toda criatura, a fin de que todos los hombres logren la salvación por medio de la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos. Para el desempeño de esta misión, Cristo Señor prometió a sus apóstoles el Espíritu Santo, a quien envió de hecho el día de Pentecostés desde el cielo, para que, confortados con su virtud, fuesen sus testigos hasta los confines de la tierra, ante las gentes y pueblos y reyes. Este encargo que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio, y en la Sagrada Escritura se llama muy significativamente diaconía, o sea, ministerio. La misión canónica de los obispos puede hacerse ya sea por las legítimas costumbres que no hayan sido revocadas por la potestad suprema y universal de la Iglesia, ya sea por las leyes dictadas o reconocidas por la misma autoridad, ya sea también directamente por el mismo sucesor de Pedro, y ningún obispo puede ser elevado a tal oficio contra la voluntad de éste, o sea, cuando él niega la comunión apostólica. Punto 25. Entre los oficios principales de los obispos se destaca la predicación del Evangelio, porque los obispos son los pregoneros de la fe que ganan nuevos discípulos para Cristo,
y son los maestros auténticos, es decir, herederos de la autoridad de Cristo, que predican al pueblo que les ha sido encomendado la fe que ha de creerse y ha de aplicarse a la vida. La ilustran con la luz del Espíritu Santo, extrayendo del tesoro de la revelación las cosas nuevas y las cosas viejas. La hacen fructificar y con vigilancia apartan de la grey los errores que la amenazan. Los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como los testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, tienen obligación de aceptar y adherirse con religiosa sumisión del espíritu al parecer de su obispo en materias de fe y de costumbres, cuando él las expone en nombre de Cristo. Esta religiosa sumisión de la voluntad y del entendimiento, de modo particular, se debe al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable ex cátedra, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se adhiera al parecer expresado por él según el deseo que haya manifestado él mismo, como puede descubrirse, ya sea por la índole del documento, ya sea por la insistencia con que se repite una misma doctrina, ya sea también por las fórmulas empleadas. Aunque cada uno de los prelados por sí no posea la prerrogativa de la infalibilidad, sin embargo, si todos ellos, aun estando dispersos por el mundo, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, convienen en un mismo parecer como maestros auténticos que exponen como definitiva una doctrina en las cosas de fe y de costumbres, en ese caso anuncian infaliblemente la doctrina de Cristo. Pero esto se ve todavía más claramente cuando, reunidos en concilio ecuménico, son los maestros y jueces de la fe y de la conducta para la Iglesia universal, y sus definiciones de fe deben aceptarse con sumisión. Esta infalibilidad que el Divino Redentor quiso que tuviese su Iglesia cuando define la doctrina de fe y de conducta, se extiende a todo cuanto abarca el depósito de la divina revelación, entregado para la fiel custodia y exposición. Esta infalibilidad compete al romano pontífice, cabeza del cuerpo episcopal, en razón de su oficio, cuando proclama como definitiva la doctrina de fe o de conducta, en su calidad de supremo pastor y maestro de todos los fieles, a quienes ha de confirmarlos en la fe. Por lo cual, con razón se dice que sus definiciones por sí o no, por el consentimiento de la Iglesia, son irreformables, puesto que han sido proclamadas bajo la asistencia del Espíritu Santo, prometida a él en San Pedro, y así no necesitan de ninguna aprobación de todos, ni admiten tampoco la apelación a ningún otro tribunal. Porque en esos casos el romano pontífice no da una sentencia como persona privada, sino que, en calidad de Maestro Supremo de la Iglesia Universal, en quien singularmente reside el carisma de la infalibilidad de la Iglesia misma, expone o defiende la doctrina de la fe católica. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo de los obispos cuando ejercen el supremo magisterio, juntamente con el sucesor de Pedro. A estas definiciones nunca puede faltar el asenso de la Iglesia por la acción del Espíritu Santo, en virtud de la cual la grey toda de Cristo se conserva y progresa en la unidad de la fe. Cuando el romano pontífice o con él el cuerpo episcopal definen una doctrina, lo hacen siempre de acuerdo con la revelación, a la cual deben sujetarse y conformarse todos, la cual, o por escrito o por transmisión de la sucesión legítima de los obispos, y sobre todo por cuidado del romano pontífice mismo, se nos transmite íntegra y en la Iglesia se conserva y se expone con religiosa fidelidad, gracias a la luz del Espíritu de la verdad. El romano pontífice y los obispos, como lo requiere su cargo y la importancia del asunto, celosamente trabajan con los medios adecuados, a fin de que se estudie como debe esta revelación y se la proponga apropiadamente. Y no aceptan ninguna nueva revelación pública dentro del divino depósito de la fe. Punto 26. El obispo
revestido como está de la plenitud del sacramento del orden, es el mediador de la gracia del supremo sacerdocio, sobre todo en la Eucaristía que él mismo distribuye, ya sea por sí, ya sea por otros, y que hace vivir y crecer a la Iglesia. Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas reuniones locales de los fieles, que, unidos a sus pastores, reciben también el nombre de iglesias en el Nuevo Testamento. Ellas son el pueblo nuevo, llamado por Dios en el Espíritu Santo y plenitud. En ellas se congregan los fieles por la predicación del Evangelio de Cristo, el misterio de la Cena del Señor, a fin de que por el cuerpo y la sangre del Señor quede unida toda la fraternidad. En todo altar, reunida la comunidad bajo el ministerio sagrado del obispo, se manifiesta el símbolo de aquella caridad y unidad del cuerpo místico de Cristo, sin la cual no puede haber salvación. En estas comunidades, por más que sean con frecuencia pequeñas y pobres, o vivan en la dispersión, Cristo está presente, el cual con su poder da unidad a la Iglesia, una, católica y apostólica. Porque la participación del cuerpo y sangre de Cristo no hace otra cosa sino que pasemos a ser aquello que recibimos. Ahora bien, toda legítima celebración de la Eucaristía la dirige el obispo, al cual ha sido confiado el oficio de ofrecer a la Divina Majestad el culto de la religión cristiana y de administrarlo conforme a los preceptos del Señor y las leyes de la Iglesia, las cuales él precisará según su propio criterio, adaptándolas a su diócesis. Así, los obispos, orando por el pueblo y trabajando, dan de muchas maneras y abundantemente de la plenitud de la santidad de Cristo. Por medio del ministerio de la palabra, comunican la virtud de Dios a todos aquellos que creen para la salvación, y por medio de los sacramentos, cuya administración sana y fructuosa regulan ellos con su autoridad, santifican a los fieles. Ellos regulan la administración del bautismo, por medio del cual se concede la participación en el sacerdocio regio de Cristo. Ellos son los ministros originarios de la confirmación, dispensadores de las sagradas órdenes y moderadores de la disciplina penitencial. Ellos solícitamente exhortan e instruyen a su pueblo a que participe con fe y reverencia en la liturgia y sobre todo en el santo sacrificio de la misa. Ellos, finalmente, deben edificar a sus súbditos con el ejemplo de su vida, guardando su conducta no sólo de todo mal, sino con la ayuda de Dios, transformándola en bien dentro de lo posible, para llegar a la vida eterna, juntamente con la grey que se les ha confiado. Punto 27. Los obispos rigen, como vicarios y legados de Cristo, las iglesias particulares que se le han encomendado, con sus consejos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero también con su autoridad y con su potestad sagrada, que ejercitan únicamente para edificar su grey en la verdad y la santidad, teniendo en cuenta que el que es mayor ha de hacerse como el menor, y el que ocupa el primer puesto como el servidor. Esta potestad que personalmente poseen en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata, aunque el ejercicio último de la misa sea regulado por la autoridad suprema, y aunque, con miras a la utilidad de la Iglesia y de los fieles, pueda quedar circunscrita dentro de ciertos límites. En virtud de esta potestad, los obispos tienen el sagrado derecho y ante Dios el deber de legislar sobre sus súbditos, de juzgarlos y de regular todo cuanto pertenece al culto y organización del apostolado. A ellos se les confía plenamente el oficio pastoral, es decir, el cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas, y no deben ser tenidos como vicarios del Romano Pontífice, ya que ejercitan potestad propia y son, en verdad, los jefes del pueblo que gobiernan. Así, pues, su potestad no queda anulada por la potestad suprema y universal, sino que, al revés, queda afirmada, robustecida y defendida, puesto que el Espíritu Santo
mantiene indefectiblemente la forma de gobierno que Cristo Señor estableció en su Iglesia. El obispo, enviado por el padre de familias a gobernar su familia, tenga siempre ante los ojos el ejemplo del buen pastor, que vino no a ser servido, sino a servir, y a entregar su vida por sus ovejas. Sacado de entre los hombres y rodeado él mismo de flaquezas, puede apiadarse de los ignorantes y de los errados. No se niegue a oír a sus súbditos, a los que como verdaderos hijos suyos abraza, y a quienes exhorta a cooperar animosamente con él. Consciente de que ha de dar cuenta a Dios de sus almas, trabaje con la oración, con la predicación y con todas las obras de caridad por ellos, y también por los que todavía no son de la única grey. A éstos téngalos por encomendados en el Señor. Siendo él deudor para con todos, a la manera de Pablo, esté dispuesto a evangelizar a todos, y no deje de exhortar a sus fieles a la actividad apostólica y misionera. Los fieles, por su lado, deben estar unidos a su obispo, como la Iglesia lo está respecto de Cristo, y como Cristo mismo lo está con el Padre, para que todas las cosas armonicen en la verdad, y crezcan para la gloria de Dios. Punto 28. Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ha hecho participantes de su consagración y de su misión a los obispos, por medio de los apóstoles y de sus sucesores. Ellos han encomendado legítimamente el oficio de su ministerio en diverso grado a diversos sujetos en la Iglesia. Así el ministerio eclesiástico de divina institución es ejercitado en diversas categorías por aquellos que, ya desde antiguo, se llamaron obispos, presbíteros y diáconos. Los presbíteros, aunque no tienen la cumbre del pontificado y en el ejercicio de su potestad dependen de los obispos, con todo están unidos con ellos en el honor del sacerdocio y, en virtud del sacramento del orden, han sido consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento, según la imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para predicar el Evangelio y apacentar a los fieles, y para celebrar el culto divino. Participando en el grado propio de su ministerio del oficio de Cristo, único mediador, anuncian a todos la divina palabra, pero su oficio sagrado lo ejercitan sobre todo en el culto eucarístico o comunión, en donde, representando la persona de Cristo y proclamando su misterio, juntan con el sacrificio de su cabeza, Cristo, las oraciones de los fieles, representando y aplicando en el sacrificio de la misa, hasta la venida del Señor, el único sacrificio del Nuevo Testamento, a saber, el de Cristo, que se ofrece a sí mismo al Padre como hostia inmaculada. Para con los fieles arrepentidos o enfermos desempeñan principalmente el ministerio de la reconciliación y del alivio. Presentan a Dios Padre las necesidades y súplicas de los fieles. Ellos, ejercitando en la medida de su autoridad el oficio de Cristo, pastor y cabeza, reúnen la familia de Dios como una fraternidad, animada y dirigida a la unidad, y por Cristo en el Espíritu la conducen hasta el Padre, Dios. En medio de la grey le adoran en espíritu y en verdad. Se afanan finalmente en la palabra y en la enseñanza, creyendo en aquello que leen cuando meditan en la ley del Señor, enseñando aquello en que creen, imitando aquello que enseñan. Los presbíteros, como próvidos colaboradores del orden episcopal, como ayuda e instrumento suyo llamados para servir al pueblo de Dios, forman, junto con su obispo, un presbiterio, dedicado a diversas ocupaciones. En cada una de las congregaciones de fieles, ellos representan al obispo, con quien están confiada y animosamente unidos, y toman sobre sí una parte de la carga y solicitud pastoral, y la ejercitan en el diario trabajo. Ellos, bajo la autoridad del obispo, santifican y rigen la porción de la grey del Señor a ellos confiada, hacen visible en cada lugar a la Iglesia universal,
y prestan eficaz ayuda a la edificación del cuerpo total de Cristo. Preocupados siempre por el bien de los hijos de Dios, procuren cooperar en el trabajo pastoral de toda la diócesis y aún de toda la Iglesia. Los presbíteros, en virtud de esta participación en el sacerdocio y en la misión, reconozcan al obispo como verdadero padre y obedézcanle reverentemente. El obispo, por su parte, considere a los sacerdotes como hijos y amigos, tal como Cristo a sus discípulos ya no los llama siervos, sino amigos. Todos los sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos, están, pues, adscritos al cuerpo episcopal y sirven al bien de toda la Iglesia, según la vocación y la gracia de cada cual. En virtud de la común ordenación sagrada y de la común misión, los presbíteros todos se unen entre sí en íntima fraternidad, que debe manifestarse en espontánea y gustosa ayuda mutua, tanto espiritual como material, tanto pastoral como personal, en las reuniones, en la comunión de vida, de trabajo y de caridad. Respecto de los fieles, a quienes con el bautismo y la doctrina han engendrado espiritualmente, tengan la solicitud de padres en Cristo. Haciéndose de buena gana modelos de la Grey, gobiernen y sirvan a su comunidad local de tal manera que ésta merezca llamarse con el nombre que es gala del pueblo de Dios único y total, es decir, Iglesia de Dios. Acuérdense que con su conducta de todos los días y con su solicitud muestran a fieles e infieles, a católicos y no católicos, la imagen del verdadero ministerio sacerdotal y pastoral, que deben, ante la faz de todos, dar el testimonio de la verdad y de la vida, y que como buenos pastores deben buscar también a aquellos que, bautizados en la Iglesia católica, han abandonado, sin embargo, ya sea la práctica de los sacramentos, ya sea incluso la fe. Como el mundo entero cada día más tiende a la unidad de organización civil, económica y social, así conviene que cada vez más los sacerdotes, uniendo sus esfuerzos y cuidados bajo la guía de los obispos y del sumo pontífice, eviten todo conato de dispersión, para que todo el género humano venga a la unidad de la familia de Dios. Punto 29. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, que reciben la imposición de manos no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Así, conformados con la gracia sacramental, en comunión con el obispo y su presbiterio, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Es oficio propio del diácono, según la autoridad competente se lo indicare, la administración solemne del bautismo, el conservar y distribuir la Eucaristía, el asistir en nombre de la Iglesia y bendecir los matrimonios, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir los ritos de funerales y sepelios. Dedicados a los oficios de caridad y administración, recuerden los diáconos el aviso de San Policarpo: misericordiosos, diligentes, procedan en su conducta conforme a la verdad del Señor, que se hizo servidor de todos. Teniendo en cuenta que, según la disciplina actualmente vigente en la Iglesia latina, en muchas regiones no hay quien fácilmente desempeñe estas funciones tan necesarias para la vida de la Iglesia, se podrá restablecer en adelante el diaconado como grado propio y permanente en la jerarquía. Tocará a las distintas conferencias episcopales el decidir, con la aprobación del sumo pontífice, si cree oportuno para la atención de los fieles y en dónde el establecer estos diáconos. Con el consentimiento del romano pontífice, este diaconado se podrá conferir a hombres de edad madura, aunque estén casados, o también a jóvenes idóneos, pero para éstos debe mantenerse firme la ley del celibato.